Mi hijo vació mi cuenta bancaria y se llevó a su esposa y a su madre a Roma. Simplemente sonreí para mí misma y 3 días después me llamó sollozando. Mamá, ¿qué hiciste? Mi retribución fue completa. El día que más necesité respirar fue el mismo día que mi hijo se llevó cada dólar sin siquiera dejar una nota. Eleanor L. Price se quedó congelada por un largo tiempo. Se sentó en su viejo sillón de tela desgastado, el mismo que compró cuando Jackson cumplió 7 años, usando el primer sueldo decente que ganó limpiando casas en Hollywood Hills. Frente a ella, la pantalla del celular brillaba con una notificación que le heló la sangre. Saldo disponible, 0 pesos. Lo leyó una y otra vez, y una cuarta vez. Sus manos temblaban, no por la vejez, aunque tenía 68 años de fortaleza, sino por algo más profundo, un nudo repugnante que se forma cuando el alma comprende, pero el corazón se niega a aceptar. Ella llamó al banco. Un robot respondió. Luego, un representante humano intentó hacer preguntas. Le dijeron que los movimientos se habían hecho por Internet. Transferencias bancarias por grandes cantidades que sumaban más de $80,000. Fue el trabajo de toda su vida, sus ahorros, su seguridad, su única red de protección. ¿Y a dónde fue el dinero? Preguntó con la voz entrecortada, como si supiera la respuesta pero necesitara oírla de otra persona. Todo fue transferido a una cuenta a nombre de Jackson Arthur Price. Señora, respondió el ejecutivo con indiferencia. ¿Quieres presentar una denuncia por fraude? Ella no respondió. Ella colgó sin decir una palabra. El silencio llenó la casa. Los únicos sonidos eran el tic-tac del reloj en la cocina y el zumbido de una bombilla fluorescente moribunda. Afuera, el camión de helados tocaba su melodía familiar, ajeno al abismo que acababa de abrirse en su interior. Entonces sonó el teléfono fijo, el viejo teléfono que conservaba por costumbre. Hola, dijo ella con voz monótona. Elle, cariño, ¿viste el Instagram de Jackson? Era la voz emocionada de Doris, su vecina de toda la vida. Él está en Roma, niño, comiendo comida elegante con su esposa y su suegra. Señor, ¿qué vida llevan? Parecen estrellas de cine. Ella tragó saliva con fuerza. Su alma pareció abandonar su cuerpo por un instante. Caminó lentamente hacia su habitación, abrió el cajón donde guardaba su viejo teléfono inteligente y buscó el perfil de su hijo. Ella no era muy activa en las redes sociales, pero lo seguía desde la distancia, como quien mira a través de una ventana una vida que ya no le pertenece. Allí estaba él, Jackson, su único hijo, el niño que trajo al mundo con dolor y crió solo desde que su padre la abandonó por otra mujer. El mismo hijo al que le dio todo, incluso la tierra familiar que sus padres le dejaron para que pudiera ir a la universidad. Estaba sonriendo, con un vaso en la mano, vestido con una camisa blanca impecable, abrazando a Tania, su esposa, y Arande, la suegra que siempre miraba a ella por encima del hombro. El pie de foto decía, Roma, mi nuevo comienzo. Me lo merezco. Y en los comentarios, Tania había escrito, las cosas buenas llegan a quienes esperan. Gracias por todo, suegra. Con un emoji de dinero. Ella no lloró. Ella no gritó ni rompió nada. Ella simplemente permaneció allí, sosteniendo el teléfono como si fuera un ladrillo ardiendo. Entonces, sin que nadie lo notara, sonrió. Pero era una sonrisa diferente, como si finalmente entendiera algo que había evitado ver durante años. A lo lejos, bajo un cielo nublado y entre las calles empedradas de Roma, Jackson levantó su copa sin culpa. Mira, dijo Tania mientras bebía un vino caro. Fue una buena idea tomar el dinero. Ella va a morir pronto de todos modos. Será mejor que lo usemos antes de que se destine a facturas médicas. Rande, su madre, soltó una risa áspera. Anciana despistada. Ella ni siquiera sabe lo que es un avión. Ella nunca iba a hacer nada útil con ese dinero. Jackson no dijo nada. Miró el Coliseo con ojos brillantes. Pero algo se agitaba en su interior, pero se quedó callado,
tal como había aprendido a hacerlo desde que era un niño y tenía hambre. Y su madre le decía: «Espera, cariño. Lo tendremos mañana». Las paredes de la casa de Elle parecían más viejas esa noche. Todo estaba en su lugar, pero nada parecía igual. En el estante había fotos de Jackson, pequeño, en preescolar, con su primer uniforme de escuela secundaria, el día que recibió su diploma universitario. Todo lo que ella hizo, lo hizo por él. A los 18 años, vendió su anillo de compromiso para pagar sus estudios secundarios. A los 23 años, le entregó la tierra familiar que le dejó su padre. A los 30 años, ayudó con los gastos de la boda, aunque Tanya nunca se preocupó por ella. Ella le cocinaba, le lavaba la ropa y limpiaba lo que dejaba atrás, y él solo se alejaba aún más. «Mamá, tú no entiendes este mundo», decía con desdén. «Las cosas ya no son como antes. Tanya y yo tenemos grandes planes, y yo, hijo, formo parte de ellos. Siempre estarás en mi corazón, mamá, pero no puedes estar atado a mí para siempre». Una semana antes de descubrir la traición, ella había intentado visitar a Jackson en su apartamento en Studio City. Ella trajo una bandeja de su famoso pollo frito y col rizada que ella misma preparó. Ella tocó el timbre. Nadie abrió la puerta. Ella esperó bajo el sol, sentada en un banco durante 2 horas hasta que el portero se acercó a ella. «¿Estás buscando al señor Jackson Price?» «Sí, soy su madre». «Ah, bueno, me ordenaron no dejarte entrar si llegas sin avisar». Ella tragó saliva. «¿Y eso por qué?» «No podría decírselo, señora. Pero eso es lo que me dijeron». Ella caminó de regreso a casa. Ella no tomó el autobús del metro. Ella quería que el aire le golpeara la cara, incluso si estaba caliente y sucio. Pensó en cada comida que se negó, en cada amanecer en el que trabajó horas extras, en cada centavo que ahorró para su hijo. Esa misma noche, Doris vino a visitarnos. Ella trajo pastel de nueces y café. «Siempre has sido fuerte, ella. No dejes que esto te rompa el corazón. Jackson es joven. Quizás recupere el sentido común». Ella suspiró, con la mirada distante. «¿Crees que los niños alguna vez se arrepienten?» «¿Doris?» «Sí, por supuesto que lo hacen. Cuando su madre no está, se dan cuenta de todo. Bueno, espero que no sea demasiado tarde cuando se dé cuenta». «¿Y qué vas a hacer?» Ella miró hacia arriba. En sus ojos había algo diferente, algo que no había estado allí antes. «Voy a sonreír tal como me enseñaron». Doris frunció el ceño. «¿Sonrisa? ¿Qué quieres decir?» «Ya he llorado bastante, Doris. Ahora voy a sonreír en silencio porque no tengo nada más que perder». Y cuando una mujer no tiene nada que perder, se vuelve peligrosa. Mientras tanto, la noche caía en Roma. Jackson estaba saliendo de la ducha cuando escuchó la voz de Tanya en el balcón hablando por teléfono. «Sí, lo hicimos. La anciana ni siquiera lo supo. El dinero está aquí. Mañana abrimos la cuenta en España y nos deshacemos de Jackson». «Sí, claro. Él cree que estamos juntos en esto». «Qué tonto». Jackson se detuvo. Él no se movió. Sintió que el agua se congelaba sobre su piel. Él no dijo nada. Regresó a la habitación como si no hubiera oído nada. Se acostó al lado de Tanya, quien fingió estar dormida. Cerró los ojos, pero algo había cambiado y aún no sabía que lo peor estaba por venir. De regreso en el centro sur de Los Ángeles, ella estaba preparando una taza de té de manzanilla. La noche era espesa. Las luces de la calle parpadearon. Afuera, los perros peleaban por una bolsa de basura. Dentro, cogió su cuaderno, el que usaba para anotar las recetas que nunca llegaba a cocinar. Ella escribió algo con su letra temblorosa. «Este no es el final. Es el comienzo de mi silencio, y mi silencio dolerá más que cualquier grito». Luego cerró el cuaderno, se acostó en la cama y, por primera vez en mucho tiempo, durmió sin lágrimas. Y mientras ella dormía en su humilde casa, su hijo, en una suite de un hotel de Roma,
revisaba su teléfono. Encontró una notificación bancaria. Cuenta bloqueada debido a actividad sospechosa. ¿Qué? Murmuró, mirando fijamente la pantalla. La primera grieta acababa de formarse y Jackson no sabía que su madre, en silencio, ya había empezado a moverse. A veces el dolor no grita. A veces el dolor se sienta, observa y espera el momento adecuado. Y ese momento apenas comenzaba. La noche aún no había abandonado por completo South Central. Aún había esa humedad pegajosa entre los techos de hojalata y las aceras rotas. Ella se levantó al amanecer, con los huesos crujiendo como todos los días. Pero esta vez, no se sentía vieja. Algo nuevo latía dentro de ella. No era rabia ni tristeza. Fue una determinación que su alma nunca había conocido antes. Mientras calentaba agua en la estufa de gas, miró fijamente la llama azul. El silbido del vapor la hizo retroceder muchos años al primer día en que supo lo que era estar sola. Tenía 14 años cuando comenzó a limpiar casas en el vecindario de Brentwood. Una chica con cabello mal trenzado, piel oscura y manos agrietadas por el jabón barato. A esa edad, ya sabía los nombres de todos los quitamanchas y cómo doblar las camisas de un jefe sin arrugarlas. Por la noche, cuando regresaba a casa, su madre ya no la esperaba despierta. Ella ya estaba dormida. Su padre ausente se había ido con una mujer de un bar. Ella no lloró, solo tragó saliva y al día siguiente se despertó antes de que el gallo cantara para volver a trabajar. A los 17 años, quedó embarazada de Jackson. Su padre era un niño 3 años mayor que ella. Él prometió que se casarían, que la sacaría de esa vida. Duraron 8 meses. El día que se enteró que el bebé era un niño, desapareció. Se fue con una mujer que vendía cosméticos y nunca regresó. Ella no lloró. Ella simplemente apretó la mandíbula, se ajustó la bufanda y salió a buscar más casas para limpiar. Ella crió a Jackson sola, cargándolo en su espalda mientras lavaba la ropa de otras personas. Cuando empezó a caminar, ella le enseñó a jugar con las tapas de detergente como si fueran coches de juguete. No tenían juguetes, pero tenían historias. No había refrigerador, pero tenían sopa caliente. No había televisión, pero tenían canciones que ella le cantaba hasta que se quedaba dormido. Él era su mundo entero. Cuando Jackson cumplió 6 años, uno de los clientes de ella se ofreció a pagar su matrícula de escuela primaria en una escuela privada si ella aceptaba trabajar a tiempo completo y vivir allí. Ella no lo pensó 2 veces. Ella abandonó su casa, vivió en el apartamento de la azotea de los clientes y cada fin de semana cruzaba la ciudad para ver a su hijo. Ella nunca llegó con las manos vacías. A veces un cuaderno nuevo, a veces solo un refrigerio, pero siempre con el corazón dispuesto a escuchar lo que Jackson quisiera decirle. Pasaron los años y Jackson creció. Ella se esforzó por aprender a escribir su firma. Su mano temblaba solo para poder inscribirlo como la parte responsable en los papeles escolares. Aprendió a leer recetas médicas y luego extractos bancarios. Ella no sabía escribir bien, pero entendía lo suficiente como para no dejarse manejar por nadie, o eso creía. A los 16 años, Jackson le dijo, «Mamá, cuando tenga una gran fortuna, lo primero que haré será comprarte una casa donde el frío no se filtre por las paredes». Y ella respondió sin dudarlo, «No me compres nada, hijo. Solo no te olvides de mí». Luego vino la universidad. Ella vendió el único terreno que le dejó su padre, un trozo de tierra en la zona rural de Georgia, donde siempre había soñado con construir una pequeña cabaña. Ella lo vendió por menos de su valor porque Jackson necesitaba pagar la cuota de inscripción. Y como siempre, no lo dudó. «Mi hijo va a ser contador», dijo orgullosa a sus vecinos. «Él va a salir de esta vida». Y salió, pero no como ella imaginaba. Fue en su tercer semestre que conoció a Tanya, una chica de cabello lacio, uñas largas y una sonrisa de revista. Desde la primera vez que ella la vio, sintió una punzada en el estómago. No por celos ni envidia, sino porque esta mujer tenía el aspecto de alguien que solo sabía tomar,
nunca dar. Tanya provenía de una familia que pretendía tener más de lo que tenía. Su madre, Rande, vestía ropa de imitación de diseñadores y hablaba como si hubiera estudiado en Europa. La primera vez que visitaron la casa de ella, torcieron la boca discretamente. ¡Qué color tan bonito! Las paredes son muy rústicas, dijo Rande con tono sarcástico. Tanya al ver la cocina hizo un comentario en voz baja que ella nunca olvidaría. No sé cómo Jackson creció aquí. Esto parece un refugio, no un hogar. Ella sonrió como siempre, pero algo se rompió dentro de ella. Pasaron los años y Tanya ganó terreno. Primero, pidió que ella no la visitara tan seguido y luego que no opinara sobre sus decisiones. Luego, que no asistiera a ciertos eventos familiares porque no encajaba. Jackson, confundido y enamorado, se distanció lentamente. Una noche, ya viviendo con Tanya, Jackson visitó a su madre. Fue la última vez que lo hizo sin previo aviso. Ella le preparó carne asada con salsa, su comida favorita. Mamá, Tanya dice que estás demasiado involucrado en nuestras vidas, que no nos dejas crecer como pareja. Solo quiero que seas feliz, hijo, dijo ella, viendo cómo su comida se enfriaba. Ya no necesito que me cuides, respondió como si eso la lastimara. Ahora soy un hombre, y los hombres olvidan quién los hizo hombres. Ella no lloró. Ella simplemente se levantó, limpió la mesa y le dijo que se llevara el resto del asado. Los meses siguientes fueron un desfile de despidos sutiles. Tanya comenzó a administrar las finanzas de Jackson, lo convenció de cambiar de cuenta bancaria y le pidió que no le contara todo a su madre. Según ella era una mujer limitada que no entendería la vida moderna. Jackson, envuelto en una mezcla de ambición y manipulación emocional, aceptó. Ella empezó a notar cosas. Un recibo bancario que no coincidía, un extracto que nunca llegó, una póliza de seguro de vida que no recordaba haber autorizado. Fue entonces cuando decidió hablar con Walter. Walter fue su primer amor, un vecino de la infancia que había sido abogado durante décadas y ahora vivía solo en un apartamento lleno de viejos papeles y recuerdos. Ella lo buscó sin decirle mucho. Walter, ¿cómo puedo saber si alguien está usando mi nombre para cosas extrañas? ¿Estás en problemas? ¿Ella? No, pero siento que mi hijo ya no es mi hijo. Walter la miró atentamente, le pidió los pocos papeles que tenía y durante semanas revisó movimientos, documentos y traslados hasta que una noche la invitó a su casa. Ella, tu hijo te puso como garante en una cuenta conjunta. No firmaste nada, pero la firma está ahí. Pero no sé escribir más que mi nombre. Falsificaron tu firma y desde hace 6 meses te están sacando dinero poco a poco. Ella no dijo nada. Ella tomó los papeles, los guardó en su bolso y se fue en silencio. Esa noche, el dolor no la dejó dormir. No por el dinero sino por la verdad. Su hijo no solo había sido manipulado, se había convertido en parte activa de la traición. Robó a su propia madre. En los días siguientes, Tanya y Rande organizaron el viaje a Roma. Jackson, sin un trabajo estable, vendió su auto y luego sugirió utilizar los ahorros de ella. Es dinero familiar, dijo Tanya. Además, tu madre no lo va a usar. No seas tonto. No sé. Es todo lo que tiene. ¿Y por qué lo está acumulando? Eres su hijo. No lo estás robando, simplemente lo estás tomando prestado anticipadamente. Jackson vaciló. Pero lo hizo. Una noche, desde su computadora de casa, transfirió todo el dinero. Lo hizo rápidamente y sin pensarlo mucho, como quien quiere sacarse una muela sin anestesia. Terminó, respiró profundamente, cerró la computadora portátil y no miró atrás. Ella descubrió la traición al día siguiente. Ella no lloró. Ella no gritó. Ella acaba de escribir una frase en su cuaderno. Mi hijo no murió, pero sí la madre en mí. A partir de ahí todo cambió. Su cuerpo siguió envejeciendo, pero su espíritu se endureció. Empezó a caminar diferente, con la espalda más recta. Comenzó a hacer llamadas,
revisar correos electrónicos y visitar oficinas. Algo se estaba preparando. Mientras estaba en Roma, Jackson caminó por las calles de piedra, creyendo que había ganado algo. En el centro sur de Los Ángeles, su madre estaba tejiendo la red que le devolvería todo lo que le habían quitado. Y Tanya ya estaba planeando cómo desaparecer sin dejar rastro. Lo que Jackson no sabía era que ella ya no era la mujer que recordaba. Esa mujer había muerto. En su lugar quedó una madre herida, pero alerta. Y cuando una madre herida despierta, no hay infierno que no esté dispuesta a cruzar. La traición ya no duele. Lo que dolía era la certeza de haber sido invisible, de haber sido utilizada, de haber sido borrada como si nunca hubiera importado. Pero ella no estaba dispuesta a desaparecer en silencio. Porque lo que las madres callan también puede matar. Ella no dijo nada. Ni aquella vez, ni la siguiente, ni la siguiente. Su silencio ya no era del tipo que sangra por dentro. Fue un silencio agudo, que observa, registra y calcula. Las palabras se secaron en su garganta como si ya no tuvieran sentido. Porque cuando una madre entiende que ha sido sustituida por una máscara, ya no grita. Ella se transforma. Jackson no notó la diferencia, o no quiso notarla. Estaba demasiado ocupado viviendo la vida que había soñado, una vida que no olía a ropa limpia ni a café. Una vida donde la voz que lo despertó no decía mi bebé. Pero señor, una vida limpia, elegante y vacía. Tanya se instaló en su mundo como si siempre hubiera sido su dueña. Y él, encantado, la dejó. Le fascinaba cómo hablaba con palabras que ella nunca usaba, cómo caminaba con gracia en tacones altos, cómo se refería a las cosas como si todo le perteneciera. Pero detrás de su risa fácil y sus fotos filtradas había una máquina sutil, cruel y precisa. Tanya sabía lo que quería y lo quería rápido. Un nombre, un apellido, una cuenta y un hombre que pudiera sostener su fachada. Los primeros comentarios vinieron disfrazados de bromas. Cariño, ¿por qué tu madre siempre tiene que tener una opinión sobre todo? No quiero que nuestro hijo crezca rodeado de un pensamiento de pobreza, dijo mientras se hacía las uñas en la sala. Jackson soltó una risa incómoda. No es que quiera opinar. Simplemente le resulta difícil soltar el control. Ella siempre ha sido así. No es control, es compasión disfrazada de amor. Las mujeres como tu madre se creen mártires por criar hijos solas, pero no se dan cuenta de que el pasado no nos da derecho a arrastrar a los demás hacia abajo. No quiero eso para ti, ni para mí, ni para nuestros hijos. Poco a poco, Tanya comenzó a decidir cuándo podían visitar a ella y cuándo no. Primero, que estaban ocupados, luego que era mejor reunirse en lugares públicos y finalmente que no se sentía cómoda entrando a la casa de ella porque olía a humedad. Jackson aceptaba todo, y cada vez que ella preguntaba por qué no la visitaban tan a menudo, bajaba la cabeza. Tenemos demasiadas cosas que hacer. Mamá. Ya sabes, trabajo, cosas de la boda. Ella se limitó a asentir, pero ya no había ninguna ingenuidad en sus ojos. Ella estaba empezando a juntar las piezas, como quien cose a mano un saco roto. Rande, la madre de Tanya, no tardó en involucrarse, nunca con insultos descarados, pero siempre con frases cuidadosamente elegidas para sonar educada, pero con el tono justo para herir. Señorita Eleanor, le pido disculpas si soy directa, pero ¿nunca pensó en mudarse a un vecindario más decente? Quiero decir, ahora eres mayor. Esta zona no es segura para alguien de tu edad, y con ese dinero que tienes ahorrado podrías comprar algo mejor, ¿verdad? Ella miró a Rande a los ojos. Ella no parpadeó, no dijo nada, pero algo dentro de ella crujió. Ese día comprendió que no era que la quisieran lejos. Es que nunca la quisieron cerca. Un domingo, durante un almuerzo familiar organizado por Tanya, ella decidió hablar con su hijo. Ella esperaba el momento en que Rande fuera al baño y Tanya estaba distraída con su teléfono. Ella miró a Jackson con el mismo amor de siempre, pero su voz ya no temblaba. Hijo, ¿estás seguro de que esta mujer es para ti?
¿Te has fijado en cómo te mira cuando no la miras? ¿Cómo habla de mí? Jackson tragó saliva. Tanya levantó la vista de su teléfono. Rande acababa de salir del baño. La atmósfera cambió como cuando se avecina una tormenta. Y entonces Jackson explotó. Eso es suficiente. Mamá, estás celosa porque ahora tengo otra mujer en mi vida. No lo dirás, pero lo piensas. Nunca toleraste que alguien más fuera importante para mí. Ella no se defendió. Ella ni siquiera se inmutó. Ella simplemente bajó la mirada hacia su plato, dejó el tenedor y en ese silencio, supo que lo había perdido. Cuando se despidieron esa tarde, nadie la abrazó. Al llegar a casa, se quitó los zapatos con cuidado como si no quisiera molestar a nadie, aunque estaba sola. Ella se sentó en su cama y pensó en la última vez que su hijo le había dicho, «Te amo», sin que ella se lo pidiera. Ella no podía recordarlo. Las semanas siguientes fueron un infierno disfrazado de rutina. Tanya y Rande comenzaron a visitar a Jackson más en su oficina. Le trajeron el almuerzo, hablaron de negocios y le sugirieron inversiones. Un día, Tanya le pidió acceso a su cuenta para poder organizar mejor los gastos del hogar. «Confía en mí», dijo ella quitándose la camisa delante de él. «¿O no somos un equipo?» Jackson, atrapado entre la lujuria y la locura, dijo que sí como siempre. Ella, mientras tanto, no se quedó quieta. Ella sabía que algo andaba mal, pero no sabía cómo demostrarlo. Fue entonces cuando contactó a su vecina, Brenda, una mujer que había trabajado como contadora durante 20 años en una empresa farmacéutica y ahora estaba jubilada, enseñando a los niños del vecindario a sumar y restar. «Brenda, necesito que me expliques algo. ¿Cómo puedo saber si alguien está jugando con mis cuentas?» Brenda frunció el ceño. «¿Tu hijo?» «Sí. ¿Tiene usted acceso a sus extractos bancarios?» «Ya no vienen a mí. ¿Y transferencias?» «Nunca he hecho uno ni siquiera sé cómo hacer eso». Durante varias noches, Brenda le enseñó a ella cómo acceder al portal del banco desde su celular, cómo revisar movimientos y cómo identificar depósitos y retiros. La primera vez que vio la lista de transacciones, ella sintió que el mundo se le caía encima. Grandes cantidades, fechas recientes, transferencias que coincidieron con los días que Jackson visitó o pidió algún documento. Dinero que se va sin explicación. Él tenía acceso. Me lo pidió para hacer unos trámites. Dijo que era para el seguro. Ella, no es papeleo. Es un robo. A ella también se le rompió el corazón, pero no lloró. En lugar de eso, pidió un cuaderno y comenzó a anotar cada transacción. Día, hora, cantidad. Cada dólar robado tenía un nombre asociado. Un viernes por la noche, cuando todo parecía perdido, Brenda le mostró algo más. ¿Ves esta transacción? Firmaron tu nombre aquí para activar una cuenta conjunta, pero la firma no es tuya. Es una copia burda. Ella tocó la pantalla como si tocara una herida abierta. Ni siquiera se molestaron en ocultarlo. ¿Qué vas a hacer? Ella cerró su teléfono, respiró hondo y dijo, nada. Todavía no. Mientras tanto, en Roma, Jackson empezó a sentirse incómodo. No por culpa, sino porque Tanya ya no lo miraba de la misma manera. Ella había cambiado. Ella ya no lo besaba con entusiasmo. Pasó horas en su teléfono riéndose de sí misma. Y Rande ya no se molestaba en fingir que lo toleraba. Una noche, escuchó una conversación entre ellos mientras fingían dormir. «Está hecho, ¿por qué seguir fingiendo? Tan pronto como regresemos, venderemos todo y nos desharemos de él. Y si se entera, es lento. Él ni siquiera lo notará. ¿Y si lo hace, qué pasa? La anciana va a morir de todos modos. ¿Quién lo va a defender?» Ella de Los Ángeles comenzó a moverse con precisión. Visitó una oficina bancaria, solicitó los estados de cuenta completos, los imprimió y los puso en sobres. Luego fue al registro público para preguntar si había propiedades a su nombre que no recordaba haber firmado. Allí descubrió algo aún peor.
Jackson había intentado registrar su casa como propiedad de inversión compartida utilizando documentos alterados. No lo logró debido a un error técnico, pero lo intentó. Ese día, ella no fue directamente a casa. Caminó hasta una vieja iglesia en la parte trasera del vecindario, no para rezar, sino solo para sentarse en el banco y mirar el altar. Dame paciencia, Dios, no para perdonarlo, sino para destruirlo con mis propias manos. El silencio la envolvió. Cuando regresó, encendió la radio, puso una canción de blues y comenzó a tejer. Pero lo que ella tejía no era ropa. Fue una venganza. Las semillas de la ingratitud ya estaban sembradas y estaban germinando. La cosecha estaba cerca. Ella lo sabía. Lo sentía en los huesos, en la forma en que el viento soplaba a través de las grietas de la puerta, como si viniera a advertirle que todo lo que había estado enterrado en el silencio pronto brotaría. Las horas previas al amanecer le pesaban menos. El frío ya no la molestaba. Ella simplemente contaba los días, no con ansiedad, sino con estrategia, con calma, como quien afila un cuchillo lentamente, sabiendo que lo usará en el momento exacto. Una mañana, mientras barría el salón con la vieja escoba de paja que tanto le había durado, decidió mover el sillón para limpiar debajo. Debajo había tierra, pequeños papeles, un bolígrafo seco y un sobreblanco roto y mal doblado, metido en una bolsa de plástico reciclada. Iba a tirarlo todo sin mirar, pero algo dentro de ella le gritaba que lo comprobara. Primero abrió la bolsa. Dentro había un documento. Ella lo leyó 2 veces sin entender completamente lo que decía. En él figuraba su nombre completo, su dirección y una firma similar a la de ella. Luego leyó el encabezado. Última voluntad y testamento. Ella sintió que algo le apretaba el pecho. Se sentó en el suelo con el documento extendido sobre sus piernas y lo leyó de nuevo. Era un testamento donde supuestamente dejaba su casa y sus ahorros a Jackson en caso de su muerte. Y abajo una firma, su firma falsificada. Sintió el silencio de la casa mucho más que nunca. Solo el tic-tac del reloj y el ladrido lejano de un perro rompían el silencio. Ella no lloró. Ella no se sorprendió, pero esta vez algo se rompió dentro de ella. No fue la traición. Fue la confirmación. Ella llamó a Walter. Venir. ¿Qué pasó? Encontré lo que necesitabas ver. 2 horas después, Walter estaba sentado en su cocina con el documento en la mano. Lo leyó con atención, moviendo la cabeza en señal de negación. Esto no solo es ilegal, sino que es peligroso. Si lo hubiera presentado, usted podría haber perdido la casa sin saberlo nunca. ¿Crees que era él? Walter permaneció en silencio. Colocó el papel sobre la mesa. Esta no es tu firma, ella. Y no tienes idea de cómo redactar un testamento. Obviamente no es tuyo. Lo más grave es que esto es un borrador, y si hay un borrador, es posible que haya habido un intento real de archivarlo. Ella miró sus propias manos arrugadas, manchadas por los años, pero aún firmes. Recordó el día en que finalmente hizo el último pago de la hipoteca de la casa. 30 años de esfuerzo. Comidas recalentadas, zapatos rotos, trabajar en los días más calurosos, limpiar los desastres de otros, soportar los gritos del jefe, todo para tener algo propio, algo que nadie pudiera quitarle. Quería matarme en el papel, dijo sin levantar la voz. Walter miró hacia arriba. No sabía si era una metáfora o una verdad literal. El silencio entre ellos fue tan largo que el hervor del café en la estufa se convirtió en el único sonido en la cocina. ¿Y ahora qué vas a hacer? Ella sonrió, la misma sonrisa que Jackson no supo leer a tiempo. Ahora lo voy a enterrar, pero despierto. No habían pasado ni 3 días desde aquel descubrimiento cuando recibió una llamada inesperada del Dr. Evans, el médico internista del centro de salud donde ella acudía a chequeos ocasionales. Necesito que vengas hoy, señorita Eleanor, si puedes. Sintió que le temblaban las piernas. Caminó hacia el centro médico con la misma dignidad con la que había enfrentado todo en su vida. Entró a la oficina con su ropa habitual,
la bufanda bien atada y el cuaderno donde anotaba cada pastilla. El médico la saludó amablemente, pero sin esperanza. En su mirada había una compasión que olía a despedida. Hicimos nuevos análisis de sangre y los resultados no son buenos. Ella no respondió. Ella simplemente lo miró esperando lo que ya sabía. Tiene usted leucemia, señora. Está en una etapa avanzada. Me duele decírtelo así, pero no hay tiempo para formalidades. Su sistema inmunológico está comprometido. Calculamos que dispones de unos 6 meses. Ella se quedó congelada. Ella miró fijamente un punto fijo en la pared, una pequeña mancha de humedad con forma de pájaro. Ni una sola lágrima, ni una sola pregunta. ¿Entiendes lo que te digo? Entiendo lo mucho que me cuesta morir con dignidad. El médico se movió incómodo en su asiento. Hay opciones. Podemos comenzar la quimioterapia, pero no hay seguridad de que responda. El tratamiento es agresivo y costoso. ¿Me hace la vida más rápida? No necesariamente. Entonces no. No me gusta la idea de que la muerte me pille con un vestido. El médico no sabía qué decir. Nunca había visto a nadie tomar la noticia de su propia muerte con tanta serenidad. Ella se levantó, tomó su bolso y antes de salir de la oficina, se volvió hacia él. 6 meses es suficiente para lo que tengo que hacer es más que suficiente. Ella caminó de regreso a casa no porque no pudiera pagar el transporte, sino porque necesitaba sentir la ciudad. Ella quería que cada paso la llevara de regreso a sus raíces, a su historia, a su propósito. Ella cruzó la calle donde una vez casi fue atropellada por un auto mientras llevaba a Jackson al preescolar. Pasó por el mercado donde trabajaba limpiando baños por $40 al día. Saludó al señor Theodore, el vendedor de jugos, que no tenía dientes pero tenía buena memoria. Cuando llegó a casa, fue directamente a su habitación. Sacó una caja de madera escondida debajo de la cama. Dentro estaba su cuaderno con notas, recortes, recibos, cartas sin perfume y un sobreviejo donde guardaba la única foto que tenía de Jackson cuando era niño y aún dormía abrazado a su pierna. Lo observó un buen rato, luego encendió la estufa, puso agua a hervir, y mientras subía el vapor, murmuró para sí misma, ya basta de rezar. Empieza el trabajo. Lo primero que hizo fue acompañar a Walter a presentar una denuncia preventiva, no como madre, sino como ciudadana. Denunciaron la falsificación de su firma, el intento de apropiación de bienes y adjuntaron las pruebas. Luego solicitaron la congelación temporal de la cuenta bancaria de la que Jackson había retirado el dinero. Para lograrlo, utilizaron una cláusula que permitía detener los movimientos financieros si se sospechaba de abuso financiero a una persona mayor. No fue fácil, pero Walter conocía las lagunas legales. Había perdido la fe en la ley hacía años, pero por ello, estaba dispuesto a desempolvar su profesión. ¿Estás lista para lo que viene?, preguntó mientras firmaban los papeles. Nací lista. Simplemente no lo sabía. Después de eso, ella fue a la tienda, compró un cuaderno nuevo con tapas rojas y comenzó a escribir lo que sería su último diario. No uno para llorar, sino para documentar. En la primera página, escribió: a mi hijo Jackson, te saqué de mi vientre con dolor. Te di mi vida con amor y me arrancaste mi dignidad sin pestañear. Esto no es venganza. Es justicia. Y la justicia es todo lo que me queda para morir en paz. Mientras tanto, en Roma, Jackson y Tanya seguían fingiendo felicidad. Subían fotos a diario, hacían vídeos con filtros y presumían de platos de comida que ni siquiera podían pronunciar. Pero la tensión se hacía más evidente. Tanya ya no compartía la cama. Rande se pasaba el tiempo con el móvil. Y Jackson sentía que algo se le escapaba, como una alarma interna que no paraba de sonar. Una noche, mientras buscaba en su correo la confirmación de un vuelo, encontró una carpeta oculta. Era una copia de seguridad automática de los mensajes de Tanya con otra persona. Al principio, pensó que era spam, pero al abrirla, leyó lo que no debía. Tanya, casi lo tenemos todo. El idiota no sospecha nada.
Contacto y la cuenta. Tanya, se acabó. En cuanto volvamos, lo dejamos. Contacto. ¿Y si se entera? Tanya, me da igual. Que se pudra. No me voy a quedar con alguien que huele a madre soltera traumatizada. Jackson sintió un nudo en el estómago. Cerró la computadora, no dijo nada y fingió dormir. Pero no pudo pegar los ojos esa noche. Y por primera vez en mucho tiempo, pensó en su madre, en su voz, en cómo lo llamaba mi pequeño incluso cuando era más alto que ella, en su arroz con leche, en cómo se reía de las viejas comedias en blanco y negro, en cómo le tocaba la frente cuando estaba enfermo y en cómo solía decirle, «Nadie te cuidará como yo». Quiso llamarla, pero no lo hizo. Ella, por su parte, no esperaba nada. Ya no había ternura en su espera, solo planificación. Visitó oficinas, hizo llamadas y activó la cláusula de inmigración. Declaró sospechosas las transacciones de Jackson. El sistema era lento, pero se activó. Se emitió una alerta internacional para su regreso a Estados Unidos. No lo meterían en la cárcel, pero sí lo harían responsable. En el cuaderno rojo, ella escribió, «No hay justicia más completa que la que se imparte sin gritos. Lo veré perderlo todo sin mover un dedo. El karma no se paga con violencia. Se sirve con paciencia». Y así, la segunda traición no la quebró. La convirtió en algo más fuerte, más frío, más libre. La madre murió en ella, pero la mujer despertó. Era solo cuestión de días para que Jackson regresara a Estados Unidos, y no tenía ni idea del terremoto que le esperaba. Jackson creía que el infierno era un lugar con fuego, castigo y gritos. No imaginaba que pudiera ser tan frío como las calles adoquinadas de Roma, ni tan humillante como el rechazo de una tarjeta en un restaurante lleno de turistas. Todo empezó con una denegación en la terminal de pago. Luego otra y otra. En menos de 48 horas, se encontró con las manos vacías. Sin efectivo, sin cuentas activas, y con dos mujeres mirándolo como si fuera un mendigo que acababan de recoger de la calle. Tanya le gritó en medio de la calle frente a decenas de personas que se detuvieron a mirarlo. «Idiota sinvergüenza. ¿Qué hiciste con el dinero? Te dije que no confiaras en tu mamá pobre. Ahora nos has a todos». Jackson intentó hablar, pero no le alcanzaban las palabras para explicar lo que ni siquiera entendía. Solo sabía que algo andaba mal, que las cuentas estaban congeladas, que su nombre había sido vinculado a una investigación de fraude financiero internacional y que tenía que presentarse en la embajada estadounidense al día siguiente. Esa noche, Rande lo miró con una mezcla de desprecio y fastidio. «Te lo advertí, Tanya. Este pobre chico no sirve ni para fregar platos. Me voy a un hostal. No voy a dormir en este basurero». Tanya la siguió. Ni una palabra, ni un adiós. Jackson se quedó solo en la habitación del hotel con una maleta medio vacía y el zumbido de la traición resonando en sus oídos. Mientras tanto, en Los Ángeles, ella tejía los últimos hilos de su plan como una manta de invierno. Todo encajaba. Cada movimiento tenía sentido. Walter la ayudó a reunir los documentos necesarios para activar el bloqueo de capital internacional, basándose en la denuncia por uso fraudulento de las cuentas de una persona mayor. Contactó con un viejo conocido de Walters, el señor Ernest. Un agente federal de la División de Investigación Criminal del IRS logró activar una alerta por extracción ilícita de fondos, lo que implicó una revisión obligatoria tras la entrada de Jackson a territorio estadounidense. No fue venganza. No hubo odio. Hubo justicia. En su cuaderno rojo, escribió, «A veces el amor de una madre también tiene que doler, no por odio, sino como lección, porque lo permitido se repite, y lo repetido se pudre. Yo no di a luz a un ladrón, pero el mundo lo convirtió en uno. Y si tengo que ser yo quien lo frene, que así sea». Brenda la acompañó en silencio en muchos de esos trámites. Ya no era solo su vecina. Se había convertido en su cómplice. «¿No te duele, ella?» «Claro que duele. Duele como arrancarse la propia piel. Pero hay dolores que sanan.
La reunión en la embajada fue un espectáculo de vergüenza para Jackson. Lo hicieron entrar en una habitación fría y sin ventanas con un joven abogado y un traductor que hablaba en tono mecánico. Le explicaron que había una denuncia activa en Estados Unidos, que los fondos habían sido congelados por una orden preventiva y que debía rendir cuentas de ellos a su regreso. Jackson se fue con cara de derrota. Sintió que todo se desmoronaba. Pensó en su madre. Por primera vez en mucho tiempo, pensó en su voz, en su mirada, y supo que ella sabía que todo esto venía de ella. Y entonces, como un niño perdido, marcó su número. «Mamá», dijo en cuanto ella contestó. Al otro lado del teléfono, ella estaba en su cocina limpiando frijoles de ojo negro con el viejo colador como si no pasara nada inusual. Ella reconoció la voz inmediatamente. Su mano temblaba, pero no lo suficiente como para dejar caer el teléfono. «Mamá, ¿qué hiciste? Me lo quitaron todo. Estoy sola. Tanya se fue. Rande también. Dicen que tú hiciste esto». Ella permaneció en silencio. Respiró profundamente y luego respondió con una voz serena y firme, como si hablara desde un lugar al que Jackson ya no podía acceder. «No te quité nada, hijo. Acabo de detener lo que me estabas quitando. Mamá, me quieren arrestar. Dijiste que siempre estarías ahí para mí. Lo era hasta que dejaste de estar ahí para ti mismo. Por favor, ayúdame. No sé qué hacer. Aprender». Ella colgó. Ella no le dio nada más. Sin lágrimas, sin disculpas, sin explicaciones. Fue la primera vez que se permitió pensar que su hijo necesitaba sufrir para comprender. Porque a veces el dolor enseña más que el amor. Esa noche, ella no durmió, no por angustia, sino porque se sentó a escribirle una carta. No fue una despedida. Fue un testamento emotivo, una carta que dejaría en el cuaderno rojo, en la última página. Era para él, para cuando regresara. «Mi querido Jackson, tú eras mi razón para levantarme cada mañana. Fuiste mi lucha, mi fuerza, mi orgullo. Te di lo que tenía y lo que no. Me negué la comida, el descanso y la compañía por ti. Y no me arrepiento. Lo hice con amor. Pero olvidaste quién eras. Te rodeaste de fantasmas con perfumes caros. Y en su afán por matarme mientras estaba viva, me obligaron a despertar. No te odio. No pude. Pero ya no soy la mujer que espera en silencio que su hijo la recuerde. Ahora soy yo quien te enseña aunque duela. Y si alguna vez te arrepientes verdaderamente, esta carta estará aquí. No para salvarte, sino para que no puedas decir que nadie te advirtió». Al final de la carta dibujó un pequeño corazón. Era lo más dulce que le quedaba. Jackson vagó sin rumbo por las calles de Roma. Durmió en una posada barata. A veces comía y a veces no. No tenía a nadie a quien llamar. Ni Tanya ni Rande respondieron. Y sabía que su regreso a Estados Unidos no sería un desembarco. Sería un accidente. Finalmente, tomó el vuelo de regreso, asustado, avergonzado, con frío en los huesos. Sabía que lo esperaban, no con abrazos, sino con deudas pendientes. Ella, por su parte, estaba lista. Su salud se estaba deteriorando, pero su alma estaba más clara que nunca. Se había afeitado la cabeza antes de que la quimioterapia pudiera quitarle el pelo. Lo hizo en su baño con tijeras de costura. Se miró al espejo y dijo, «Ahora parezco quien soy». Walter la acompañó a su última cita médica. El médico confirmó que el cáncer estaba avanzando rápidamente. Ella asintió. «Sabes», dijo, «nunca tuve miedo de morir. Lo que me dolió fue no poder irme en paz. Pero ahora sé que me iré con todo resuelto». Esa noche, sola en su cama, ella sintió un dolor agudo en el pecho. Se dobló, pero no llamó a nadie. Simplemente se abrazó a sí misma, murmurando el nombre de su hijo, no como una queja, sino como una despedida. El silencio de la tormenta fue solo eso, el momento exacto antes del colapso, la calma imaginaria que precede a lo inevitable.
Pero ella no temía el final porque había hecho lo que tenía que hacer, y Jackson estaba a punto de enfrentarse a los escombros de la vida que él mismo destruyó. Cuando el avión aterrizó en Estados Unidos, ella no sintió ninguna emoción. No le sorprendió la bienvenida del capitán ni el lenguaje extraño mezclado con los anuncios del aeropuerto. No le importaron los techos de cristal ni los rostros extranjeros. No había viajado para admirar nada. Había viajado para cerrar un ciclo, no como madre, sino como testigo. A sus casi 70 años. Vieja, su cuerpo temblaba. Sí, pero no de miedo. El dolor físico ya formaba parte del escenario. Lo que la sostenía era su propósito. Había vendido algunas cosas para pagar el boleto. La licuadora, el gran espejo de la sala y un anillo que guardaba desde que Jackson era niño. No se arrepentía. El costo era insignificante comparado con la libertad emocional que buscaba. En el aeropuerto, Walter la esperaba. Había llegado un día antes para prepararlo todo. Había movido influencias, tramitado los permisos y organizado que ella estuviera presente en la embajada cuando Jackson testificara. No era un requisito legal, pero el funcionario consular era un viejo amigo y también hijo de una madre soltera. Comprendió la petición sin necesidad de demasiadas explicaciones. Al verla llegar, Walter se quitó el sombrero. No pareces una mujer a punto de enfrentarse a su hijo. Y no pareces una abogada jubilada, respondió ella sin mirarlo directamente. ¿Estás segura de esto? Estoy viva. Basta. Caminaron hacia el coche. Durante el trayecto, Walter intentó aliviar la tensión con algunas anécdotas, pero ella no intervino. No estaba allí para conversar. Tenía una última tarea. En su bolso, llevaba un grueso sobre amarillo con objetos sin valor material, pero con un peso eterno. Mientras tanto, en una habitación de hotel al otro lado de la ciudad, Jackson estaba de pie frente al espejo. Tenía los ojos hundidos, la barba despeinada y una expresión que oscilaba entre el agotamiento y el pánico. Iba a presentarse en la embajada estadounidense para firmar una declaración oficial que lo separaría de las cuentas conjuntas con su madre. Pero también sabía que, al hacerlo, admitiría que había manejado esas cuentas con documentación falsa. A cambio, la embajada había acordado no arrestarlo, sino registrarlo en una lista de vigilancia económica, y su regreso a Estados Unidos sería condicional. Tendría que presentarse ante una autoridad financiera al pisar suelo estadounidense. Cuando bajó al vestíbulo del hotel, vio a Tanya esperándolo. Él llevaba gafas de sol oscuras y un abrigo rojo que parecía prestado. Su rostro no reflejaba amor ni resentimiento, solo conveniencia. «Llegas tarde», dijo Tanya con fastidio. «No sabía que venías. Tampoco sabías que eras tan inútil. Y aquí estamos. ¿Qué deseas? Verte caer». Jackson apretó los puños. Lo que ella decía ya no le dolía. Lo que le dolía era haberse dejado moldear por una mujer que lo consideraba desechable. Al llegar a la embajada, los funcionarios los condujeron a una sala de espera blanca y silenciosa con sillas de metal. Tanya mascaba chicle como si estuviera en un centro comercial. Jackson sudaba. Cada minuto pesaba como una hora. Entonces se abrió la puerta y entró ella. Llevaba un suéter gris, una falda larga y un pañuelo azul oscuro sobre los hombros. Su cabello, ahora ralo, estaba cubierto con un pañuelo negro. Caminaba despacio pero erguida. Sostenía el sobre amarillo en sus manos. Al cruzar la sala, sus ojos se encontraron con los de Jackson. De repente, se levantó. «¿Qué haces aquí?», preguntó con la voz quebrada. «Vine a verte firmar, no como madre, sino como testigo». Tanya soltó una risa áspera. «Qué dulce». La anciana venía a dar su último espectáculo. Ella la miró, no con odio, sino con lástima. «Le quitaste todo lo que tenía», dijo en voz baja. «Pero le enseñé lo que nunca volverá a tener». «¿Perdón?», se burló Tanya. «¿Perdón, señora? Tu hijo es un fracaso. Criaste a un parásito».
No, crié a un buen chico. Lo convertiste en esto y él te dejó hacerlo. Jackson cerró los ojos. Ya no lo soportaba más. Mamá, yo no sé cuándo me perdí. Ella se acercó y le entregó el sobre. Aquí están tus fotos. Los primeros de cuando aprendiste a caminar y a escribir. Aquí está tu primera carta a Papá Noel. Una vez me pediste una bicicleta y te dije que solo si sacabas una en matemáticas. Y así fue. Cumplí mi promesa, hijo. Jackson tomó el sobre con manos temblorosas. Y aquí está también la carta que te escribí, no para salvarte, sino para que no puedas decir que nadie te advirtió. Se sentaron. El funcionario de la embajada entró y explicó el procedimiento. Jackson firmó. En ese momento, la cámara de un turista estadounidense que esperaba su pasaporte grabó parte del diálogo final. Las imágenes mostraban a ella de pie, con los ojos húmedos, diciendo, fuiste mi vida, pero yo nunca fui tuya. Hoy lo entiendo. No naciste para amarme, solo para ser mi espejo. La grabación fue subida a las redes sociales ese mismo día. En pocas horas se volvió viral. La gente comentaba de todas partes, esa madre es una reina. Así se da una lección sin violencia. La dignidad no envejece. Jackson no podía levantar la cabeza. El funcionario lo miró con compasión. Todo listo. Puedes irte. Tu madre también. Tanya ya se había ido. Ella no esperó a nadie. Ella se marchó furiosa tal y como había llegado, sin disculparse, sin alma. De regreso al hotel, ella y Jackson caminaron en silencio por una calle estrecha de Roma. En una esquina, se detuvo. Aquí es donde nos separamos. Mamá, intentó decir, pero se le quebró la voz. Te di todo lo que tenía, incluso mi silencio. Ahora te doy lo único que te niegas a aceptar, la verdad. ¿Me perdonarás? Ya te perdoné. El problema es que aún no te has perdonado. ¿Puedo hacer algo? Sí. Vive con lo que hiciste y haz que valga la pena. Ella se giró y se alejó lentamente. Ella nunca lo volvió a ver. Esa noche, Jackson abrió el sobre en su habitación. Las fotos estaban amarillentas pero intactas. La carta escrita con tinta azul olía a lavanda. Cuando terminó de leerlo, el mundo se le vino encima. Se arrodilló en el suelo y lloró como no había llorado desde que era niño. No por castigo, sino por vergüenza. Y sabía que había perdido algo que no podía recuperar. La dignidad de una madre. Y esa justicia, cuando viene de quien más te amó, es la más difícil de todas. Jackson regresó a Estados Unidos en silencio, sin maletas, sin promesas, sin gloria. Pasó por la aduana como un fantasma. Sin cámaras, sin familia esperándolo, sin nadie preguntando por él. Lo único que trajo consigo fue el sobre amarillo con las fotos de su infancia y la carta que le había dejado su madre. El resto, lo había perdido todo. El aeropuerto de Los Ángeles parecía más gris que nunca. El aire era pesado, denso, como si su culpa flotara en la atmósfera. No tenía a dónde ir. Tanya no respondía llamadas. Su suegra había bloqueado todos sus contactos y sus antiguos compañeros de oficina fingieron no reconocerlo. Había sido expuesto en las redes sociales, burlado por miles, tildado de hijo ingrato que le robó a su madre para llevarse a su esposa y a su suegra a Europa. Caminó por las calles del barrio donde creció. En el centro sur ocurrió lo mismo. Los mismos baches, los mismos grafitis en las paredes, los mismos vendedores ambulantes ofreciendo sus productos al anochecer. Pero algo dentro de él ya no era lo mismo. Cada calle tenía un eco, un recuerdo, un reproche. Pasó por su antigua escuela. Recordó cuando su madre lo paseaba de la mano, con el delantal oliendo a cloro y los zapatos gastados. Ella siempre decía, no vivirás fregando pisos como yo. Tendrás tu propio escritorio y tu traje. Y él lo tuvo por un tiempo hasta que lo cambió por mentiras. Ella ya había regresado. Había regresado sola. No necesitaba compañía. Había vivido toda su vida en compañía de su silencio, y no le pesaba.
Se acomodó de nuevo en su casa con grietas en las paredes, el mismo piso de concreto y la mecedora que crujía cuando se balanceaba. Se acomodó en su vida como quien regresa al lugar del que nunca debió haber salido. Walter le trajo medicinas. Brenda le preparó sopas ligeras. Los vecinos más cercanos la cuidaron por turnos espontáneos. No porque ella lo pidiera, sino porque la dignidad también se honra en vida. Se convirtió en una leyenda del barrio. Algunos niños creían que había viajado para castigar a los malvados, otros que era una bruja, otros que se había enfrentado a la turba. Solo unos pocos sabían la verdad y no decían nada. Ella no hablaba mucho. Escuchaba blues por las tardes. A veces, desde la puerta, observaba a los niños del barrio jugar. Se reía con ellos. Les daba piruletas, escuchando atentamente cuando contaban mentiras infantiles. Había recuperado la paz, pero no la fuerza. El cáncer avanzaba lenta pero firmemente. Cada semana parecía más frágil. La ropa le quedaba grande. Le temblaban más las manos. Pero nunca dejaba de caminar por su casa. Nunca se dejaba caer. Un domingo por la mañana, Jackson se dirigió a la puerta. Llevaba una bolsa con donas. Había pasado toda la noche preguntándose si debía irse. No había dormido ni comido, pero algo dentro de él lo exigía. No esperaba que ella abriera la puerta. Solo quería verla, ver si aún respiraba. Desde la acera de enfrente, la vio sentada en su mecedora. Llevaba un suéter viejo y un chal sobre los hombros. Su rostro estaba delgado pero no derrotado. Sonrió a unos niños que jugaban cerca. Uno de ellos le trajo una flor recogida del parque y ella lo abrazó como si fuera de su propia sangre. Jackson no cruzó la calle. Él solo la observaba. Sintió un nudo en la garganta, caminó despacio, dejó la bolsa de donas en el porche y se fue. Ella no levantó la vista, pero lo sintió. No abrió la puerta. No ese día. Durante las semanas siguientes, Jackson regresó, siempre a la misma hora. Dejó algo. Flores, pasteles, una nota sin nombre. Nunca se atrevió a llamar. Nunca pidió entrar. No tenía derecho. Solo pagaba sin saber si la deuda terminaría alguna vez. Una noche, ella cogió su cuaderno rojo, lo abrió por la última página, y con mano temblorosa, escribió su última nota. No era larga, lo justo, como ella. Hijo mío, el amor no se exige, se da. Y si has aprendido eso, ya no estás perdido. No me busques cuando me haya ido. Estaré en cada error que decidas no repetir. En cada acto de bondad que hagas sin esperar nada a cambio. Si quieres perdonarte a ti mismo, empieza por los demás. Y si alguna vez logras ver tu madre a los ojos de otra mujer, no le falles. Esa será mi redención. Firmó con su nombre completo. Dobló la carta, la metió en un sobre y escribió con tinta negra, para Jackson. La mañana en que dejó de respirar era radiante. El sol entraba a raudales por las ventanas. En su regazo estaban el cuaderno rojo, el sobre y una manta tejida con sus propias manos. Los vecinos la encontraron rodeada de flores que los niños habían dejado. Su rostro reflejaba una serenidad que pocos pueden fingir. No hubo drama, ni gritos, solo la calma después de la tormenta. Walter llegó primero. La miró en silencio, le cerró los ojos con suavidad. No lloró. Sabía que ella no quería lágrimas. Sabía que había muerto porque vivía con dignidad. Brenda preparó el velorio con la ayuda de los vecinos. Fue humilde pero lleno de amor. No aceptaron coronas elaboradas, solo flores del parque, dibujos infantiles y las canciones que le encantaba escuchar. Jackson no fue notificado, pero lo supo. Lo supo en el momento en que el viento cambió y algo en su pecho se desvaneció. Corrió a la casa, vio la puerta abierta y entró lentamente. Había velas en la sala. Nadie lo detuvo. Nadie lo abrazó. Se acercó al cuerpo de su madre. Se arrodilló. Le tocó las manos. Estaban frías. Junto a ella, encontró el sobre con su nombre.
Lo abrió. Leyó cada palabra en voz alta, solo, en un susurro. Lloró, pero no como antes. Lloró en silencio como ella. En un rincón de la habitación había una caja de madera abierta. Dentro, una foto suya de niño con una nota escrita a mano al dorso. Todavía creo en ti, hijo. Jackson tomó la foto, la apretó contra su pecho, luego salió al patio y se sentó en la silla donde ella solía sentarse. Miró al cielo y comprendió que había perdido a su madre, pero tal vez aún podría encontrarse a sí mismo. Días después, el vecino dijo que el hombre que llegó con donas se quedó viviendo en la casa. No tenía muebles nuevos ni lujos, ni visitas, solo una silla vieja, un cuaderno rojo y una foto en el estante. Quienes se van hacen espacio. Quienes se quedan, a veces lo llenan de recuerdos y a veces de redención. ¿Te gustó la historia? ¿Y desde qué ciudad la escuchas? Nos vemos en los comentarios. Si te gustó, puedes apoyarme enviándome un súper agradecimiento para que pueda seguir compartiendo más historias como esta. Muchas gracias por tu apoyo. Espero con ansias tus comentarios. En la pantalla, puedes ver 2 nuevas historias de vida que recomiendo muchísimo. Hay mucho más en mi canal. No olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima historia de vida con cariño y respeto.